sin más, quiero darle la bienvenida a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, que ahora sí parece que nos escucha y la escuchamos. Así es. Hola Karen, un gusto saludarte. Efectivamente los estaba tratando y los veía y veía que movían los labios, pero no escuchaba nada, así que ahora ya pudimos. Los Un gajes gusto. de este nuevo sistema de conexión Pero es muy suele bueno, suceder. pero es muy bueno. La verdad es que se pueden hacer tantas cosas, ¿no es cierto? Alivia mucho la vida. Sí, y rinde mucho más el día, además. Así es. Sobre todo para una alcaldesa que, bueno, yo no la veía desde que usted era senadora. Por ahí, Desde ahí, claro, cuando yo estaba en el diario La Segunda y hacíamos maldades ahí con algunas cosas raras que pasaban en el mundo público. ¿te acuerdas? Sí, Hicimos pues. varias cosas juntas. Sí, Karen. La verdad es que es una alegría verte. Y, Pero bueno, pues, ahora voy a empezar al tiro porque la gente está bastante expectante. Tenemos ya, ya 60 personas conectadas. ya. eh, y tenemos un país que está burbujeante, o sea, Así que, es. que, que no ha dado tregua desde el año pasado. Entonces, lo primero que le quería preguntar es, bueno, se cumple este domingo un año del estallido social. ¿Cuánto cree usted que ha cambiado Chile en este año, donde además hemos tenido esta pandemia, cierto, que nos ha azotado bien fuerte? Y por otra parte, este año ha cambiado su visión sobre el estallido social, que entre paréntesis todavía sigue vigente, digamos, todavía está en marcha. A ver, Karen, lo primero es que yo creo que lo que ha cambiado, y eso es muy bueno, es que eh, todo el mundo se ha dado cuenta que no se trata solamente de disminuir la pobreza, que ese es un objetivo, ¿no es cierto?, absolutamente necesario, pero no suficiente. Si alguien cree que solamente disminuyendo la pobreza, pero no preocupándose de una equidad mucho más fuerte, mucho más robusta, si alguien cree que con eso basta, sencillamente a esta altura lo tiene claro que no basta. Y cuando uno mira, tú sabes que yo siempre me he sentido como muy interpretada por lo que es la economía social de mercado de Alemania, lo que existe en los países más nórdicos, etcétera. La verdad es que ellos desde hace muchísimos años incorporaron el tema de lograr equidad, una mayor equidad como una parte del proyecto político, como un objetivo político. Porque está súper demostrado, ¿no es cierto?, que aquellos países que tienen mayor equidad en su población son sociedades mucho más cohesionadas, con mucho menor tasa de delincuencia, con mayor grado de felicidad entre la gente y con obviamente menos violencia. Así que yo creo que eso ha sido entendido por todo el mundo. Yo me acuerdo que a mí me tocó, ¿no es cierto?, hace como 4 o 5 años atrás debatir con otra persona sobre si lo que se buscaba era equidad o disminuir la pobreza. Y me acuerdo que leí muchos libros sobre justicia, etcétera, y yo tenía clarísimo que sin equidad en algún momento iba a pasar lo que nos pasó el año pasado y que todavía está pasando. Así que yo creo que ese ha sido un cambio poderoso y claro, todavía no sabemos cómo lo vamos a abordar, pero era un cambio necesario. Se veía venir, hay varios autores que lo han planteado, de hecho hace poco hablábamos con Gloria de la Fuente, un programa que hacemos desde la escuela, que entrevistamos mujeres, hablamos con Gloria de la Fuente y ella contaba un libro en el que habían participado varios cientistas políticos, donde precisamente hablaban de que esto se veía venir. ¿Cómo se ha Me tocó, preparado? me tocó presentar ese libro. ¿Verdad? Sí, me lo leí entero, es de verdad un libro muy bueno, lo recomiendo, claramente. Sí, sí, además que explica gran parte de lo que está pasando hoy día. Sí. Desde ese punto de vista, ¿cómo estamos preparados para este domingo como país y cuáles son sus expectativas? ¿Qué cree que va a pasar este fin de semana con este, comillas, aniversario? A ver, lo que pasa es que aquí yo creo que tenemos que diferenciar muy fuertemente entre las personas que salieron, ¿no es cierto?, a protestar, a manifestarse, a pedir cambio, y lo que ha venido pasando en estas últimas semanas, que en realidad es mucho más violencia, violencia por la violencia. Eh, y
en la medida, digamos, que yo creo que mucha gente tiene expectativa sobre qué es lo que va a pasar con una nueva constitución, expectativa de que se pueda armar una nueva conversación, un nuevo horizonte, ¿no es cierto? Pero eso parece que en el tema de la violencia no influye para nada. Entonces, el tema de las expectativas yo creo que va a ser más bien importante el día 25. Y el tema de la violencia, lo que estamos temiendo, sobre todo, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos parte de la zona más golpeada en nuestra comuna. Hoy día Tipo, estuvimos con el alcalde Alessandri, pero sobre todo estuvimos con vecinos, con locatarios, con presidentes de juntas de vecinos de las zonas, y ellos realmente no dan más, de verdad no dan más. Se les hay una desesperanza, hay un cansancio, hay un agotamiento que es muy feroz. porque además se les juntó todo este estallido social con la pandemia, o sea, el peor Claro, de los escenarios. el peor de los escenarios. Y los locatarios, muchos de ellos ya quebrando, pero sobre todo muchas pymes, son pequeños negocios, una fuente de soda por aquí, un cafecito por allá, saqueados una y otra vez, quemados, les han robado todo lo que había que robar, o sea, entonces, para mí esa violencia en realidad no tiene mucho que ver con las demandas sociales, porque si las personas están demandando, ¿no es cierto?, mayor equidad, bueno, ¿qué sentido tiene estar destruyendo, robando, saqueando a una pyme, ¿no? Y sobre todo destruyendo más empleo. Por eso que para mí son cosas a estas alturas sumamente distintas. Desde ese punto de vista, precisamente la violencia, ¿qué le parecen las palabras de Guillermo Tellier, que salió jugando, digamos, para no condenar la violencia que ha habido? No salió Eh, jugando. Nadie le creyó que era un juego. Y en el fondo lo que todo el mundo entiende, ¿no es cierto?, es que para el Partido Comunista la violencia siempre ha sido un método más de actuar en la vida política. Así que yo siento, digamos, que las palabras de él reflejaron exactamente lo que ha sido y lo que va a seguir siendo el Partido Comunista. Y creo que además le van a pegar muy fuertemente a su candidato presidencial. Porque al desde final, ese, porque al final yo creo que la mayoría de la gente en Chile, Karen, es gente sensata, que quiere vivir mejor, que si se le enferma un hijo, no quiere tener que esperar 2 años hasta que lo atiendan, que si tiene un hijo talentoso, no quiere que deje de ir a la universidad porque no la puede pagar, que si que necesitan trabajar, que necesitan vivir un poco más dignamente, que no quieren colusiones de los empresarios, que no quieren que los políticos sigamos robando, ¿no es cierto? O sea, yo creo que lo que la gente en Chile quiere son cosas bastante básicas y bastante, o sea, absolutamente razonables. Eh, y yo te diría que hay muchísima gente que no va a avalar nunca la violencia como una forma de obtener nada. Quizá el año pasado lo pueden haber avalado pero hasta que se vislumbró una salida, ¿no es cierto?, con el plebiscito. De ahí para adelante, la gente en general está cansadísima de la violencia y por eso que yo creo que le va a afectar. desde ese punto de vista, ¿qué mea culpa cree usted que debe hacer la derecha en términos de cómo llegamos a este estallido social y a esta situación? ¿Y qué mea culpa debiera hacer también la concertación, que en el fondo son los dos grandes conglomerados que han gobernado el país en los últimos 30 años? Yo tengo la impresión, digamos, de que estábamos todos muy contentos con la disminución de la pobreza. Y nadie le dio la importancia suficiente a que cuando tú logras a sacar a mucha gente de la pobreza y se transforman en personas de clase media, a esa altura, cuando por ejemplo tienen un hijo, ¿no es cierto?, que ha ido y ha estudiado y le ha ido bien en la universidad, pero ve que todo el mundo entra por ejemplo, al servicio público, porque es compadre de, porque es amante de, porque es hijo de, porque es tío de, o porque es algo de algún político. Entonces, eso empieza a generar una molestia acumulada. O sea, teniendo una clase media muy fuerte hoy día, pero que hace poco tiempo atrás no eran clase media, venían de la pobreza, ellos ahora empiezan a demandar mucho más servicio del Estado y mucho mayor
mucho mayor cuidado por el mérito y no por el compadrazgo. O sea, esto de que la mayoría, ¿no es cierto?, de los gerentes de las grandes empresas o la mayoría de los directores de las grandes empresas vienen todos de 10 colegios distintos que están todos aquí, ¿no es cierto?, en la parte alta de Santiago. Eso se terminó, se tiene que terminar. Entonces, nosotros veníamos diciendo hacía mucho tiempo que teníamos que tener un sistema, ¿no es cierto?, de entrar al servicio público o de competir para entrar también en la empresa privada basada en el mérito y no basada en el pituto. El pituto yo creo que es una de las cosas que realmente a la gente la tiene harta, porque claro, una persona que nació en otra comuna o que fue a otro colegio, que no tiene esas redes, siempre se va a ver perjudicada. Entonces, yo te diría que el tema del mérito es un tema súper importante. La otra cosa que yo creo que la gente también está harta es que se ha visto mucho robo y mucho abuso. Se ha visto robo entre nosotros los políticos, ¿no es cierto?, con el tema de robos en INDAP, robos en el tema del deporte, robos en ferrocarriles, robos ahora con las luminarias, robos por todos lados. Entonces la gente ve que los políticos estamos más bien preocupados de ver cómo nos llenamos los bolsillos en vez de cómo resolver los problemas de ellos. Por otro lado, hay otro tipo de robo, ¿no es cierto?, que es la colusión, porque eso al final es un robo también. Porque yo creo en la economía social de mercado, pero la economía social de mercado tiene que funcionar en el mercado. Cuando en cambio hay 4 o 5 empresas que fabrican o que producen o que venden una determinada gama de productos o de servicios y se coluden para cobrarle más a los consumidores, ¿no es cierto?, de lo que eso cuesta, bueno, eso es una especie de robo también. Y entonces lo que la gente ha ido viendo es que todo este tipo, bueno, ha habido robo además en carabineros, robo en el ejército, el tema, ¿no es cierto?, de los curas con el abuso sexual, etcétera. Y lo que la gente ha visto es que como que hay una justicia para el señor que roba autos y otra justicia para el señor que roba miles de millones de pesos. Y es más estricta la del que roba autos, cuando en realidad debería ser más estricta la otra. Pero ahí la Entonces, responsabilidad es compartida entre la centro-derecha y la centro-izquierda. ¿Alguno tiene más responsabilidad que otro? a ver, son distintas responsabilidades. Yo creo que el tema de la corrupción caló muy fuerte en la exconcertación, muy fuerte, muy fuerte. Y yo diría que en nuestro sector muchos han creído, porque en eso yo no me cuento, que en realidad lo importante era disminuir la pobreza y nunca se dieron cuenta de la importancia de la equidad. Así que yo creo que ahí hay como responsabilidades compartidas, pero más bien en distintos aspectos. Yo te diría que en el tema de corrupción, lo que yo vi por lo menos en varios, y lo que me tocó denunciar, porque tú sabes que yo denuncié muchísimo, Sí, po, sí. así que son planos distintos, pero al final hemos caído todos en lo mismo, que es no preocuparnos suficientemente de la gente. Los políticos siempre hemos estado como metidos mucho en nuestros temas, hablamos entre nosotros, leemos los diarios que leemos nosotros, y en el fondo ha habido una desconexión, yo diría, con muchos temas reales que a la gente le estaba pegando muy fuerte. Ahora, en términos de corrupción, la derecha también ha tenido sus casos, digamos, Sí, Colpesca. sí, sí, también ha tenido. También ha tenido. Lo que pasa es que los otros era ya casi de todos los días. Desde ese punto de Y en vista, pesca estuvieron muchos metidos también, ¿no? sí, sí, No es solamente era bastante transversal. 50-50. Sí, bastante Eh, transversal. Desde ese punto de vista, ¿cree que las manifestaciones y sobre todo los hechos de violencia tienen que ver con que el gobierno sea de derecha o se habrían producido igual si el gobierno hubiera sido de izquierda? Yo creo que se hubiera producido igual. Porque yo creo que había efectivamente una molestia, una rabia acumulada. Por ejemplo, el tema de las mujeres, ¿no es cierto? Que fue un tema súper, súper fuerte y que está en el libro de la Gloria de la Fuente. El tema de las mujeres venía ya desde antes. Y es un tema súper poderoso, porque en realidad somos la mitad de la población y nos han invisibilizado de una manera increíble. Y bueno, yo estuve en la empresa, yo estuve también, he estado en el sector político, obviamente,
y tú ves cómo en la práctica una mujer tiene que demostrar que es 3 veces más capaz que un hombre para que la consideren igual, ¿no? Así que ahí hay un tema eh, súper potente. Y eso yo creo que hubiera pasado con cualquier gobierno. El tema, ¿no es cierto?, del financiamiento estatal, de la educación superior. Hay muchos temas que en realidad yo creo que hubieran reventado igual. ¿Qué haría usted de ser presidente de Chile para evitar la violencia, sobre todo? Eh, ¿Habría sacado, por ejemplo, al general Rosa ya? ¿Sabes lo que pasa? Que yo no quiero entrar en eso. Lo que sí quiero entrar, porque ya es como personalizarlo, Karen, pero el tema de carabineros es un tema que requiere una mirada bastante más amplia. Primero, está claro que durante 30 años nadie se preocupó ni de dotarlos, ni de entrenarlos, ni de tener los elementos, ¿no es cierto?, necesarios para hacer frente a una crisis como la que estamos viviendo. Eso es responsabilidad absolutamente compartida durante 30 años y quizás más. Segundo, eh, eh, yo creo que tampoco ha habido nadie se ha involucrado suficientemente bien en cuál es la formación, porque hemos visto demasiados casos ya en que sale una versión y después nos damos cuenta que la versión no era esa y que estaban tratando de ocultar cosas. Y eso en una institución es súper, súper grave. O sea, y sobre todo en una institución como Carabineros, ¿no es cierto?, que es garante de fe pública, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de formación que no es de los últimos años, ni es de los últimos 5 años, ni de los últimos 20 años. Es un problema que yo creo que viene arrastrándose hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y bueno, además ha habido un problema de robos brutales, que yo creo que dejaron a la... Y que es algo probablemente que las filas, las personas, ¿no es cierto?, que tenían, que no eran generales, probablemente lo sentían, lo veían. Entonces, cuando uno ve que los de arriba están robando, todo se relaja hacia abajo. Entonces, yo siento, digamos, que ahí hubo una desmoralización de carabineros que es muy, muy graves. Así que yo, digamos, creo que ahí hay varios temas que corregir en carabineros. No se trata ya de una persona. Obviamente que hay personas que tienen más liderazgo, otras que tienen menos liderazgo, pero yo creo que ahí hay un tema de formación, de dotación, también de equipamiento y de entrenamiento que nos va a costar eso. Ahora, igual uno compara carabineros con cualquier otra policía de Latinoamérica y claramente es enorme la diferencia, ¿no es cierto?, a favor de Carabineros. Pero lo que pasa es que nosotros a Carabineros nuestros le exigimos mucho más que lo que le pueden estar exigiendo, por ejemplo, a los policías en otros países. Y me parece bien exigirle. ¿Y qué haría usted para evitar la violencia, por una parte, para terminar con lo que está pasando, pero por otra parte también resguardar los derechos humanos? Es una pregunta muy compleja y yo no soy especialista en esa materia, Karen, y tú sabes que no me gusta hablar, pero eh, lo primero es que hay que hacer mucha... Nosotros, por ejemplo, cuando decidimos que queríamos sacar al comercio ambulante de las calles de Providencia, porque en realidad habíamos visto que no era que fuera el pobre inmigrante que estaba realmente tratando de vender y ganarse la vida, sino que eran verdaderas mafias. Mafias donde muchas veces se vendían cosas que eran robadas, camiones asaltados, etc. Nosotros primero observamos mucho, vimos quiénes eran, dónde se ponían, cuál era su círculo de protección, dónde compraban, cuáles eran los camiones que les venían a repartir la mercancía. Eh, y después cuando ya decidimos, vimos, por ejemplo, hacia dónde arrancaban cuando se hacían redadas, dónde escondían las cosas que vendían, etcétera. Nosotros lo observamos bastante tiempo. Por eso es que cuando finalmente actuamos, y actuamos la municipalidad, Carabineros, en forma muy, muy unida y muy planificada, la verdad es que nos fue bien. Acá, en realidad, todo esto requiere conocimiento, requiere observación y requiere también una acción muy coordinada. Sin eso, la verdad es que no hay cómo hacer frente a las mafias, a la violencia, etcétera, y al mismo tiempo resguardar los derechos humanos, que es obviamente lo que se debe hacer. O sea, falta un mayor trabajo de inteligencia que no se está haciendo.
Ni siquiera es inteligencia, si esto es bien básico, porque inteligencia es cuando uno, es claro, si uno estuviera, ¿no es cierto?, en contra de terroristas o de un... No, lo que uno hace es bien básico, de dónde vienen, qué hacen, dónde se guarecen, dónde se cambian. O sea, es de verdad observación nomás, pura y simple, Karen. Pero ¿cuántas Qué otras terrible. comunas han tratado de sacar los vendedores ambulantes y todavía ves que no han podido? Todo esto requiere un trabajo serio, Karen. El trabajo serio al final siempre paga. ¿Y no se ha hecho ese trabajo serio? ¿Cómo? ¿No se ha hecho ese trabajo serio hasta Yo no sé ahora? si ha habido varios ministros de Interior, uno tras otro. Han habido muchos cambios en Carabineros, han salido generaciones completas de generales de Carabineros. Entonces, yo tengo la impresión que ha sido bastante difícil hacer este trabajo en forma continua, porque es un trabajo que requiere tiempo, que requiere confianza, que requiere también bastante experiencia. Bueno, este aniversario, entre comillas, llega justo una semana antes de que se produzca el plebiscito para ver si si se renueva o no se renueva la Constitución. ¿Cree usted que estas demandas sociales que dan origen a estas marchas masivas y estos también actos de violencia se solucionan con una nueva Constitución? Algunos sí, otros no. Muchos no. Y varios sí. Por ejemplo, a mí uno de los temas que siempre me ha obsesionado es de verdad una mayor equidad entre hombres y mujeres. La actual constitución dice que somos iguales, pero no somos iguales. De verdad, en la práctica no somos. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, la constitución española, se refiere a este tema de la igualdad de una manera muy distinta de la que la aborda nuestra constitución. No tengo aquí las constituciones como para leerle la diferencia, pero básicamente acá dice son iguales. En España, en cambio, dice el Estado deberá remover cualquier obstáculo y deberá tomar todas las acciones que permitan que efectivamente sean iguales. ¿Te fijas? Entonces, en la Constitución española hay como una acción positiva, hay un involucramiento para ver, bueno, ¿por qué las mujeres tienen tantas desventajas? Y tú las vas encarando una a una y vas removiendo o vas de alguna manera forzando esa igualdad. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de cosas sí, yo creo que cuando la Constitución lo señala claramente que es labor del Estado hacer eso, obviamente ayuda. Ahora, si tú me dices, por ejemplo, ¿esto va a mejorar las pensiones? No. ¿Esto va a mejorar eh, la calidad de la educación? No, porque vamos a tener los mismos profesores, vamos a tener los mismos problemas, ¿no es cierto? Después que se haya redactado o que tengamos una constitución ya sea modificada o nueva. Entonces, pero yo creo que hay ciertas cosas, por ejemplo, en que la constitución señale que la equidad es un objetivo político. De ahí ya se acaba, te fijas, la discusión de si en realidad estamos tratando de buscar eliminar la pobreza o realmente lograr mucho mayor equidad. Entonces hay ciertas cosas en que la Constitución sí puede apuntalar muy fuertemente ciertos cambios. Y desde ese punto de vista, considerando que tenemos un público aquí puros jóvenes, ¿qué Qué importancia tiene bueno, me alegro, un gusto. qué importancia tiene Cariño a todos. este ¿Y tú proceso eres profe de plebiscitario para ellos? ellos? Sí, Perdón, de una gran mayoría sí, de todos los que mira. son de periodismo. Y después le podemos preguntar a ellos si eres buena profe o no. No, En todo caso, no, yo te recuerdo como gran periodista. gracias. Sí. No, lo que le iba a preguntar es un poquito mirando a los Mira, chicos ponen aquí la mejor profe. que son pateros. ¿Viste? No, Excelente, Seca. ¿qué importancia tiene este proceso para ellos? Porque ellos nunca han vivido un proceso que tenga que ver con la Constitución. Muchos de ellos ni siquiera tuvieron clases de educación cívica en el colegio, por ejemplo, porque se sacó. ¿Qué importancia tiene este proceso para ellos y la importancia también de la participación? La participación es súper importante. Nosotros en Providencia prácticamente hacemos todo con participación. O sea,
yo estoy convencida, Karen, que hace mucho tiempo ya que pasó la época en que una autoridad podía imponer. Uno tiene que escuchar, además la gente que vive los problemas muchas veces también sabe mucho mejor que la autoridad de cuál es la solución. El tema es que yo también siempre señalo que la participación tiene que ser súper eh, responsable. Hay que leer, hay que estudiar, hay que, hay que saber de lo que uno está hablando. Hay que saber qué es lo que es posible, qué es lo que no es posible. Qué cosas a lo mejor uno puede convenir para ahora de inmediato, qué cosas en realidad van a tener que esperar 4 años o 10 años, qué cosas, cómo lo... Entonces, la participación es súper, súper, súper importante y yo además me alegro mucho que los jóvenes puedan participar, porque los jóvenes son... Yo tenía un profe que siempre decía que los jóvenes son los que cambian el mundo, porque en realidad todavía no tienen atadura, no tienen tampoco muchas veces demasiada exigencia, no tienen que mantener una familia, no tienen que educar hijos, no tienen, ¿te fijas? Y por lo tanto pueden dedicarse con todo el tiempo, con toda la pasión y con toda la libertad que significa ser joven. Así que eso es muy importante. El tema es que tiene que ser una participación eh, no solamente con conocimiento, sino que también con mucha responsabilidad. Yo diría que la palabra clave aquí es la responsabilidad, porque no cuesta nada salir a protestar a las calles y a veces hay que hacerlo, no hay problema, pero el entender qué es lo que me está diciendo cada uno, a este le creo por esto, a este le creo esta otra parte. ¿Qué pasa si tú juntas ambas? ¿Son compatibles, no son compatibles? O sea, alguien puso ahí pensamiento crítico. Sí, eso es, pensamiento crítico, responsabilidad y conocimiento. Eh, y sin eso, la verdad es que al final uno es una voz más que nadie escucha. Exactamente. Ahora, perdón, eso que le digo a los jóvenes, se lo digo también a los parlamentarios. Porque la verdad es que entre los parlamentarios hay muchos que están votando un proyecto de ley que nunca han leído y que si lo leen tampoco lo entienden y que están con puros slogans y que en realidad lo que le importa es que le vaya bien al gobierno si es que es oficialista o que le vaya mal al gobierno si es opositor. Pero en realidad no están pensando en las personas, ni en el país, ni en el mediano, ni en el largo plazo, ni nada. Entonces, esto es algo que yo creo que no es solamente para los jóvenes, es para todos. Y yo me incluyo. A mí, tú sabes que no me gusta hablar de temas que yo no domino, porque pucha, que es fácil hacer el loco. Y al final es muy irresponsable hacer el loco. Es verdad, sobre todo cuando lo que uno dice en el fondo impacta en otros, ¿cierto? Sí, pues, así es. Voy a hacer la última pregunta yo, porque el chat se está reventando de preguntas y ¿En si no, después serio? me ¡Qué van a retar. bueno! Sí. Así que la última pregunta que le quiero hacer. Usted suena como posible presidenciable, incluso en la academia que salió este lunes está entre las 3 con mayor conocimiento y entre las 4 con mejor evaluación. O sea, está en el mejor de los cuadrantes, mayor conocimiento y mejor evaluación. ¿Qué debiera hacer la centro derecha para unir fuerzas en esta pasada? Porque hay varios candidatos, eh, el, se debería llegar a una primera vuelta con todos los candidatos, aunque No, o hay que hacer primaria, incluyendo, por ejemplo, a José Antonio Cast. a ver, ¿Cómo debería funcionar? aquí tiene que haber primaria. Lo que no puede haber es que el club de Toby, con unas encuestas que nadie sepa quién las hizo ni cuándo las hizo, decide este es el candidato. Eso ya no corre, ¿no? Que antaño solía ser así. Y pregúntale a todos cómo le iba a las mujeres en esas reuniones. Pero hoy día yo creo que la forma lógica, la única forma democrática en realidad es hacer primarias. Ahora, ¿quiénes van a las primarias? Yo creo que deberán estar todos invitados, pero yo creo que algunos no van a asistir. Yo creo que José Antonio Cast no va a ir a primaria, él va a querer ir a la primera vuelta, dar su discurso, etc. Pero, por ejemplo, si Renovación Nacional presenta a alguien, si Evópolis presenta a alguien que puede ser Felipe Cast, en la UDI somos dos,
Yo creo que todos nosotros debiéramos ir a una primaria, así como fue la primaria, ¿no es cierto?, donde fue Osandón, donde fue Piñera, etcétera, y fueron todos a una primaria, donde no solamente se discuten ideas, donde además la gente los ve interactuar, ve cómo son sus caracteres, ve con cuánta firmeza, porque todo eso te habla, ¿no es cierto?, de un candidato. El candidato no es solamente lo que dice, es también su lenguaje corporal, cuándo se queda callado, cuándo interrumpe. O sea, hay algo que o transmite o no transmite confianza en una persona, ¿no? Y eso, por lo tanto, el debate que se arma en una primaria yo creo que es súper importante para la ciudadanía. Y después es la ciudadanía la que vota, él o la que más le haya gustado. Yo creo que esa es la única forma de decidir, Karen. No me imagino otra forma estando ya en el 2020 o en el 2021. ¿Por qué usted sería mejor presidenta que Joaquín Lavín o Daniel Jadwe? Yo he demostrado ser muchísimo mejor alcaldesa que cualquiera de los dos. ¡Qué buena respuesta! Ya voy a ir a las preguntas del chat porque si no me van a retar después. Voy a ir en orden. En caso de ser candidata a la presidencia por la centro-derecha, pregunta Rodrigo Espinosa, ¿dónde estaría el foco de acción en un posible plan de gobierno? Y de aprobarse la realización de una nueva constitución, ¿qué debería mantenerse, qué debería añadirse y qué debería salir definitivamente? Son dos preguntas en una y bien cabezonas. A ver, el foco mío, primero, sería realmente menor inequidad, o sea, mayor equidad. Mayor equidad entre hombres y mujeres, mayor equidad entre las comunas, mayor equidad entre las regiones. Porque la verdad es que aquí hay regiones que están olvidadas, aquí hay comunas que no tienen plata ni siquiera para pagar los sueldos, mientras otras comunas tienen demasiado. Ahí uno tiene que empezar, ¿no es cierto?, a repartir totalmente de otra manera. Mayor equidad, obviamente, en el acceso a la salud y en la educación. Entonces, el tema de la equidad para mí sería eje fundamental. Aunque eso signifique quitarle a los que tienen más para repartirle a los que tienen menos. A ver, pero es obvio que hay que hacerlo. O sea, es obvio que nosotros necesitamos mayores recursos de los impuestos. Y el domingo o el sábado, no me acuerdo, salió un reportaje en La Tercera, que les recomiendo a todos, en que el ministro Briones de Hacienda le pidió al Fondo Monetario Internacional y también a la OCDE que le hicieran un informe sobre todas las exenciones tributarias que hay. Y resulta que son 9.300 millones de dólares al año. Las exenciones. El IVA para las casas, el IVA cuando uno vende una casa usada, cuando uno transa en la bolsa y obtiene un mayor precio de las acciones, eso no paga impuestos, o sea, 9.300 millones de dólares. Entonces, no estoy hablando necesariamente de mayores tasas, pero ahí claramente hay, ¿no es cierto?, un cuchillo que enterrar fuertemente. Así que no les quepa duda que se necesita mayor tributación, ¿no? Mayor ingreso tributario. Y eso obviamente que hay que ir apuntándolo a todas aquellas cosas que nos reduzcan inequidades. Y tengamos claro que en materia de inequidades hay herramientas de corto plazo. Por ejemplo, darle un subsidio a la gente que gana poco. Pero hay herramientas que son probablemente mucho más importantes, pero que solamente funcionan en el mediano y sobre todo en el largo plazo, como es la educación. La educación es la madre de la equidad. Sin educación pareja, buena para todos, no hay equidad posible en un país. Pero eso uno empieza a invertir ahora, porque nos hemos farreado 30 años, en que se han metido miles de millones de dólares y ninguno de esos experimentos ha dado resultado. La educación sigue siendo tan injustamente distinta y tan mala en uno como en otro sector, porque si uno mira los resultados, ¿no es cierto?, de las pruebas PISA, uno se da cuenta que la educación pública es pésima, pero la educación pagada, carísima, es igual de mala. Es pésima. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, un tema que abordar, pero ese va a dar fruto recién en 30 años más o en 20 años más. Así que ese es un tema, ¿no es cierto?, el tema de la equidad. El segundo, para mí es muy importante el tema de la justicia. El tema de la justicia y el tema de la fiscalización. Resulta, ¿no es cierto?, que acá hubo problemas, recordemos, con todo el financiamiento ilegal de la política, ¿no es cierto?
Bueno, y ahí estaba el impuesto interno y todo, la fiscalía, todo mirando mucho, hasta que empezaron a salir personas de la concertación. De repente cambiaron a las autoridades máximas del Servicio de Impuesto Interno, de repente dejaron de querellarse y ¡pum! Hasta ahí llegó la investigación. Entonces, yo digo, ¿sabes qué más? El Servicio de Impuesto Interno, todos esos, la Contraloría hoy día actúa a veces sí, otras veces no, ha sido de verdad un actuar muy, muy, muy errático, yo diría, por ser fina. Eh, pero, ¿qué pasa también, por ejemplo, con los ministros de la Corte Suprema, que son al final los que deciden todo? En la Corte Suprema presenta una esquina. De ahí es el presidente de la República el que toma un nombre y se lo presenta al Senado. Y el Senado el que le vota sí o no. Bueno, tú dices, si un ministro de la Corte de Apelaciones quiere ascender, tiene el legítimo deseo de ascender y de ser ministro de la Corte Suprema, ¿tú crees que se va a ir en contra de un político? Cuando los políticos después los que le van a decir sí o no, entra o no entra a la Corte Suprema. Entonces tenemos que tener un sistema totalmente distinto de ¿Y qué ha nombrar. pasado en la historia reciente, digamos? Obviamente que ha pasado y va a seguir pasando. El fiscal nacional es nombrado de la misma manera, el contralor es nombrado de la misma manera, uno propone y los otros votan. Entonces, al final, todas esas autoridades que imparten justicia, que debieran estar sancionando fuertemente, ¿no es cierto?, cuando hay robos, cuando hay, ya sea del sector privado, del sector público, al final todos están de alguna manera avalados políticamente. Entonces, eso no puede ser, eso no da más. Y por eso que yo creo que las superintendencias, la Contraloría, todas esas personas debieran nombrarse de otra manera, debiéramos quitarle poder a los políticos y debiéramos darle más poder, ¿no es cierto?, a la sociedad civil. Y lo Alta tercero, dirección pública. alta dirección pública puede ser, pero yo creo que en realidad es una cosa más ciudadana que esa. Yo creo que tiene que ser más ciudadana que solamente alta dirección pública, porque uno es una cosa puramente técnica. Las personas que llegan a la Corte Suprema están aplicando criterios y algunos serán más conservadores y otros son más liberales y otros serán, no sé, ¿me entiende? Entonces, tiene que haber una mezcla en la Corte Suprema y eso no lo va a ver solamente la alta dirección pública, que son, no sé si 3 o 5 personas. Así que creo que ahí se requiere una cosa. En España creo que son 24 personas las que dirimen y conversan y duran como 3 años. Así que ahí hay mucho paño que cortar. Y otra cosa, yo creo que una persona, por ejemplo, que sea condenada por fraude al fisco o por cohecho, cohecho significa también, ¿no es cierto?, que aceptaste una coima para favorecerlo, creo que nunca más pueden ejercer ningún cargo público en ninguna parte. Nunca más nada. O sea, yo creo que si nosotros no somos capaces de frenar esta corruptela que crece y que crece en todos los sectores, porque hablábamos de la iglesia, hablábamos de los generales, hablábamos de la política, hablábamos de los empresarios, hablamos, ¿te fijas? Entonces, si nosotros no somos capaces de parar esta corruptela, no importa cuánta plata tengamos, porque los problemas no se van a resolver. En la comuna, cuando yo asumí, se habían gastado 7.000 millones de pesos que daba el Ministerio de Educación para mejorar la calidad de la educación pública y para mejorar la calidad de la educación de los niños, ¿no es cierto?, más vulnerables, se lo habían gastado en fiestas, ¿para qué te digo? 7.000 millones mal gastados. Entonces, ¿sabes lo que pasa, Karen? Que no solamente tenemos que tener más dinero, sino que además tenemos que cuidar muy bien que ese dinero se gaste bien y se gaste en las necesidades de la gente y no, ¿no es cierto?, en cómo los políticos y la otra gente importante se hace cada vez más rico. Ahora, el tema de qué tiene que quedar y qué tiene que cambiarse de la Constitución, perdóname, pero te juro que es tan largo que Sí, no alcanza a explicarlo. da para un tema completo, Da es para una verdad. sesión completa, sí. Francisco Gorigoitía dice, ¿cree que posterior a la posible nueva constitución cesará la violencia del modo en que la vemos hoy en día? ¿Qué considera que cambió y que se mantuvo igual posterior al 18 de octubre? Como te digo, yo creo que esa violencia que estamos viviendo hoy día ya no son demandas sociales. Esto es, son grupos
en que hay mucha delincuencia, donde probablemente hay droga, donde hay aprovechamiento. Y ese tipo de violencia tiene que abordarse de otra manera. Esa violencia no se va a acabar con una nueva constitución, para nada. Por lo tanto, tiene que ser abordada de otra manera y tiene que ser abordada además con elementos suficientes y con seriedad suficiente, porque si no nos va a destruir como país. ¿Qué es lo que ha cambiado? Como te decía, lo que más ha cambiado yo creo que es una percepción de la importancia en la cohesión social eh, que tiene la equidad. Yo creo que ese es el gran concepto que se instaló. Y yo personalmente me alegro enormemente que se haya instalado. Yo en ese sentido, efectivamente, he sido bastante distinta que el resto de la centro derecha. Siempre he sido como más, eh, porque aquí hay como distintos modelos. Algunos, cuando la gente habla del neoliberalismo, eso es como el mercado más salvaje. ¿Ah? Y es un poco lo que hay más en Estados Unidos. Estoy haciendo un poquito caricatura, ¿no? Sí. La, porque la economía de mercado, social de mercado, que es la que, por ejemplo, se instauró en Alemania después de la guerra, para ellos el tema de la equidad ha sido un tema siempre y son igual de derecha, ¿me entiendes? Entonces, aquí han habido distintas visiones, mucho de nuestra gente de la derecha está más bien con el modelo americano. A mí siempre me ha gustado más y creo que además es más apropiado para un país como Chile el modelo europeo en que la equidad es un valor en sí mismo y no es un valor resultante de buenas políticas, sino que tú las buscas, ¿no? Así que eso es lo más importante que yo creo que se ha instalado. Eh, lo, que, lo que yo creo que Ahora, ha perdón, pero empeorado, esa visión más social también implica un Estado más grande también, que con obvio, algo obvio. con lo que la derecha tampoco a veces está muy de A acuerdo. ver, pero es obvio que tiene que haber un Estado más grande, ¿no? Y un Estado que controle más grande y un Estado, y eso a mí por lo menos no me provoca ningún problema. Y por eso que te digo que tiene que haber también mayores ingresos tributarios. Y eso significa también un mayor Estado, ¿no es cierto? Porque es el Estado el que lo maneja. Eh, ¿Qué ha empeorado, yo diría? Ni siquiera se ha mantenido igual. ¿Qué ha empeorado la calidad de la política? Yo no puedo creer lo lo que veo en la Cámara de Diputados y en el Senado. Me produce una tristeza y una vergüenza en realidad. Eh, Hablando de cosas que no tienen idea. Eh, Han transformado las acusaciones constitucionales en el último jueguito. Casi como que se divirtieran. Y mientras tanto, hay leyes que son súper importantes y que no avanzan. Yo tengo la impresión que muchos de esos políticos de verdad no han entendido nada de lo que la gente estaba demandando. Yo además por eso creo que debiéramos tener una sola cámara, no dos, no Cámara de Diputados y Senado, una sola, porque este pimponeo que las cosas parten en la Cámara, después se van al Senado, después vuelven a la Cámara, no hay acuerdo, se van a una... Oye, 7 años para legislar algo que se podría haber hecho en un año y medio. Entonces, ahí hay muchas cosas que cambiar. Dalal Salman Perdón, pregunta algo, hay un tema sí, más que me encantaría, no sé si a la gente le importa, pero medio minuto, Karen. Nosotros hoy día tenemos 15 partidos inscritos y pueden llegar a 25. mm, Eso significa que cualquier presidente que salga electo va a tener minoría en las cámaras, porque es imposible que nadie que salga electo presidente tenga mayoría en las cámaras. Y eso significa que tenemos que buscar también cómo vamos a hacer compatible que un presidente de la República pueda llevar a cabo su programa teniendo a la mayoría de los parlamentarios en contra. Y ese es un tema no menor. es un tema complicado, exactamente, porque tenemos como 3/3 nada similares a los que había el año 70, digamos, pero tenemos como 3/3 que efectivamente nunca le van a dar mayoría a ningún presidente. Entonces, Y el cómo entonces se llegar a hace acuerdo. imposible gobernar. Se hace Claro. imposible gobernar. Dalal Salman pregunta algo que igual conversamos al principio un poquito, ¿de qué forma esta nueva constitución va a solucionar las problemáticas sociales que vemos en el Chile de hoy? Las problemáticas sociales del Chile de hoy tienen muchísimo que ver con el diseño, pero también tienen mucho que ver con dinero. La verdad es que hay que meterle más dinero a educación, hay que meterle más dinero a salud, hay que meterle más dinero a pensiones. Si no hay más dinero, no se van a solucionar.
Ahora, obviamente que también la estructura de cómo eso se maneja puede mejorar. Por ejemplo, yo en el caso de las AFP no tengo ningún problema con que haya una AFP estatal. No le veo gran problema. Existe un banco estatal, que es el Banco Estado, que le ha prestado, por ejemplo, se ha preocupado más de las pymes que los bancos privados, que es, o sea, ha cumplido un rol social. Eh, pero la verdad, tengamos claro que si no hay más empleo, si no nos preocupamos, digamos, que los contratos sean de verdad y que el empleador efectivamente pague la cotización, si no nos preocupamos de esas cosas, igual vamos a tener un sistema quebrado, con pensiones bajísimas, y si no tenemos dinero, digamos, que venga de los impuestos, no vamos a tener cómo mejorarlos tampoco. Mira tú, por ejemplo, hoy día el caso de Argentina. Eso es como un caso típico de qué es lo que pasa cuando tú das muchos derechos, pero te farrean la plata. Después esos derechos están claros, están escritos en la Constitución, pero no se cumplen porque sencillamente no hay cómo cumplirlo. Tú ves que hoy día no tienen dinero ni siquiera para hacer los PCR. Sí, sí. Y probablemente vamos a tener nosotros al final de esta pandemia una inmigración masiva de argentinos hacia Chile, porque la única forma que han tenido, no pudieron comprar ventiladores, no pudieron reconvertir camas, no pudieron hacer ninguna de esas cosas que hizo Chile. Por lo tanto, lo que han hecho es cerrar la economía. Eso significa que van a quebrar cualquier cantidad de empresas, mucha gente va a quedar cesante, van a tratar de venirse a Chile. Entonces, yo lo único que les digo es, si no hay más dinero y si no hay una administración muy seria de esos dineros, porque volvamos al caso de Providencia, les dieron 7.000 millones de pesos para mejorar la educación y no mejoró un ápice, nada, se lo malgastaron entero. Por eso que no es solamente dar los derechos en la Constitución, tiene que haber una buena administración y además tiene que haber plata. Exactamente. Óscar Marcos pregunta, como posible candidata a la presidencia, ¿cómo se enfrentará al desafío de unir a un Chile tan polarizado mientras se escribe la nueva constitución asumiendo que gana la opción apruebo? Mira, bien, Oscar. Mi experiencia, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y ahora en la municipalidad, es que el diálogo sincero, donde tú de verdad estás dispuesto a escuchar al otro, pero no hacer como que escuchas, escucharlo de verdad. Porque yo estudié economía, ustedes están estudiando periodismo. Lo más probable es que el día de mañana veamos una realidad y ustedes la van a ver de otro punto de vista que yo. Yo voy a ver básicamente ciertos aspectos, ustedes van a ver básicamente otros aspectos. Si no somos capaces de sentarnos y decir, ok, pero entonces tú quieres decir esto, sí, pero lo otro. Si uno no escucha con la mente y con el corazón abierto, no hay diálogo. Pero lo que he visto también es que cuando tú abres la mente y los oídos y el corazón y estás dispuesto a decir, ok, tú en eso tienes razón, yo no lo había visto, y estás dispuesto a cambiar y cambiar de opinión o buscar una solución en forma conjunta, el diálogo se puede dar. Ahora, creo que ese diálogo siempre lo tiene que iniciar y liderar el que tiene el poder. No es la oposición la que tiene que acercarse, es el que tiene el poder. Y la oposición tiene que sentir que tú lo estás admitiendo como un par, como una persona o como una entidad a la que tú respetas y valoras. Fíjate que lo hemos puesto harto en práctica en Providencia. Nosotros, mi sector tiene seis concejales, más mi voto somos 7. La oposición tiene 4. O sea, yo podría haber pasado todo, sin siquiera votación, votación, votación. Nunca, nunca lo hacemos, nunca. Siempre escuchamos, muchas veces además, realmente después de escuchar la solución a la que llegamos es mucho mejor que la que se nos había ocurrido, porque ellos habían visto algo que nosotros no habíamos visto. Pero es una actitud de acoger con el corazón y con la mente abierta. Y aún así es difícil. Exactamente. Y desde ese punto de vista, ¿tú crees que se necesita un liderazgo femenino más que uno masculino precisamente por esa disposición al diálogo, a escuchar al otro? Eh,
Puede ser, ¿ah? Fíjate que no se me había ocurrido. Tienes toda la razón. Yo creo que en general las mujeres tendemos a ser más empáticas y tendemos a tratar de acoger al otro. Em, Mira qué buen argumento me has dado para mi campaña. Cuando quiera, cuando quiera. Pero sí, hay mucho de eso. Rodrigo dice, muchas gracias por tu exposición, por el buen diagnóstico del estado actual de la política nacional. Mi pregunta es, en el caso de ganar el apruebo, ¿primarán las posturas extremas que podrían llegar a destruir todo el progreso de nuestra nación? ¿O primarán los consensos e ideas mesuradas que permitan generar un soporte que dé estabilidad para que este país vuelva a crecer y destacarse dentro de la región? Uh, ¿Qué es lo que prime? Va a depender de la elección de los constituyentes, que va a ser en abril, junto con la elección de los candidatos a alcalde y a concejales. Y lo que yo te quiero decir, Rodrigo fue el que hizo la pregunta, Sí. ¿no? Rodrigo. Lo que te quiero decir, Rodrigo, es que en este momento, por ejemplo, en nuestro sector, en la centro derecha, hay algunos que votan apruebo, otros que votan rechazo, y en este momento como que están mirándose como enemigos unos a otros, eh, pero al día siguiente yo tengo la impresión y tengo la convicción en realidad que se van a unir todos, porque al final si tú les dices qué es lo que te gustaría que estuviera en la Constitución y qué no, probablemente pensamos bastante parecido. En cambio, en el sector de la concertación, yo te diría que prácticamente todos votan apruebo, pero si tú les preguntas qué tipo de constitución quieren, probablemente ahí van a haber diferencias muy fundamentales. Por lo tanto, quienes resulten electos constituyentes, eso va a ser fundamental en si priman posiciones moderadas o si finalmente, ¿no es cierto?, no hay diálogo posible y en cuyo caso efectivamente eh, los efectos sobre nuestro país podrían ser complejos. ¿Usted cree que en la oposición no hay posiciones moderadas? Obviamente que hay posiciones moderadas, no, hay muchas posiciones moderadas. Por eso que yo digo, o sea, en la oposición, ¿no es cierto?, hay algunos que quieren. El problema con las posiciones moderadas, Karen, de la exconcertación, es que están como avergonzados de lo que hicieron. Yo no lo puedo entender porque hubo un periodo en que probablemente Chile nunca había progresado tanto y donde ellos tuvieron muchos de los gobiernos. Yo no veo por qué están tan avergonzados de lo que hicieron. Quizás son los políticos y quizás los constituyentes sean más razonables. Dalal Salman pregunta si la Constitución actual asegura igualdad, equidad, salud, entre otros que no se cumplen en la práctica, ¿por qué se piensa que con una nueva Constitución estos sí se cumplirían en la práctica? A ver, es que no asegura equidad, declara nomás la equidad. Eso era un poco lo que yo decía, la diferencia, ¿no es cierto?, entre la Constitución española y la chilena, por ejemplo, respecto de hombres y mujeres. La chilena dice somos iguales. La española dice, miren, deben ser iguales y el Estado debe remover cualquier obstáculo y tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para asegurar esa equidad. Entonces, hay uno que dice somos iguales y hay otro que dice no, haga todo lo posible para que sean iguales. Es una cosa bien distinta. Entonces, hoy día, claro, se asegura el derecho a la salud, el derecho a la educación, pero no hay nada que diga, ¿sabe qué más? Te mandata, ¿no es cierto? Y después las leyes que se hagan tienen que estar de acuerdo a ese mandato de que el Estado debe hacer todo lo posible para que efectivamente sean iguales. Así que hay una diferencia ahí. Eh, Ahora, en todo caso, por mucho que te diga, tiene que hacer todo lo posible. Si no hay orden, si no hay empleo, si no hay dinero, al final es pura letra muerte. Vayan a preguntar, digamos, si hay mucha equidad hoy día en Venezuela o en Argentina. En Argentina en este minuto están con un 40% de pobreza. 40. Un país rico. Claudio Valdés dice, post estallido social la derecha quedó con una mala imagen, entre comillas, para la ciudadanía. Yo creo que no. No, para nada.
Yo creo que hemos quedado en general los políticos con una muy mala imagen, todos los políticos. Creo que la gente, a ver, yo creo que todas las instituciones, todas, creo que la PDI es la que está mejor evaluada, Sí. pero todas las otras instituciones hemos quedado con una muy mala imagen y además muy merecidamente mala, porque efectivamente los líderes que estuvieron a cargo o que estuvimos a cargo de distintas instituciones, efectivamente muchas veces hubo más preocupación por el bien propio que por el bien de la comunidad. Así que yo creo que lo peor en este momento claramente es el Congreso. La justicia está muy mal evaluada, ¿para qué hablar de la iglesia? Eh, ha caído mucho ahora Carabineros, también con todos los temas que han sucedido, pero yo diría que lo peor han sido las instituciones. Ninguna ha dado el ancho, ninguna. Benjamín Kohler dice, ¿cuáles serían tus propuestas para la educación a corto y largo plazo? ¿Algún modelo que le guste más, como Estados Unidos, Alemania, España? Qué bueno. Ya, Benjamín, es que la educación es mi pasión. Ustedes saben que después de la campaña presidencial hice clases de matemática a un primero y a un segundo medio durante un año completo en Pedro Aguirre Cerda. En materia de corto plazo, yo me preocuparía de que los niños realmente entiendan lo que lean y puedan leer rápido. Y eso se hace reforzando desde primero a cuarto básico, porque hoy día todas las pruebas OCDE muestran que nuestros niños, incluso en octavo básico, la mayoría no entiende lo que lee. Entonces, ¿de qué sociedad del conocimiento estamos hablando? ¿De qué futuro laboral estamos hablando? ¿De qué futuro de estudios superiores estamos hablando? Si no son capaces de hacer las cuatro operaciones básicas en matemática y no son capaces de entender lo que leen en castellano, ni siquiera estamos hablando inglés. Entonces, lo primero es una campaña sistemática de lograr que los niños efectivamente de primero a cuarto entiendan, o sea, puedan leer rápido, 100 palabras por minuto, y además entiendan lo que lean. Y de ahí hasta sexto básico, que sepan todas las operaciones básicas. Si eso lo logramos en 6, 8 años, eso ya es un salto gigantesco. A mediano y a largo plazo, ya ahí los cambios son bastante mayores. Yo creo que a mí me tocó hacer clase. Les puedo asegurar, y eran 44 o 45 niños por curso. Les aseguro primero que los que se sientan atrás no escuchaban, no entendían y no les interesaba nada. Y además, los chicos ya no aguantan a un profesor con el pizarrón y la tiza. Nosotros tenemos que pasar a un sistema en que el niño lea primero cuál es la materia, y por eso que tiene que aprender a leer bien y aprender a leer rápido, y después a las clases va a aplicar, va a discutir, va a que le digan, le clarifiquen preguntas, a aplicar a cosas, y yo creo que tenemos que irnos mucho más a una educación basada en proyectos que con un profesor, ¿no es cierto?, dictando la materia. Además, yo francamente digo, si nosotros queremos saber, no sé, en qué año fue la batalla de Trafalgar, oye, uno pesca el teléfono y lo busca. ¿Qué importancia tiene la fecha? ¿Por qué no empezamos más bien a entender cuáles fueron los procesos que llevaron a la guerra o a las revoluciones? Tratemos de entender el fondo y hasta cuándo es aprender de memoria, que no sirve de nada. Entonces, yo, por ejemplo, haría todas las pruebas con los libros y con los cuadernos abiertos, porque hoy día el acceso al conocimiento está en todas partes. Si lo que uno tiene que aprender es a pensar. Entonces, yo me imagino al profesor que además debemos pagarle mucho mejor y debemos exigirle que nadie, por ejemplo, con menores de 600 o 650 puntos pueda entrar a pedagogía. O sea, nada más, nunca más esto de que entran con 400 o con 400 puntos, si no puede ser. Pero sí pagarles más. Pero entonces el profesor tiene que ser alguien que te abra horizontes, que te muestre cosas que te pueden interesar, que te hagan funcionar el cerebro. Así que en realidad los cambios a largo plazo son, pero gigantescos. Pero otros países lo han hecho, nosotros también lo podemos hacer. Elin, voy a ir a la última pregunta porque el tiempo se nos hizo nada. Ya.
Álvaro Pofán pregunta, si usted fuera presidenta, ¿cómo abordaría el problema que existe hoy en la Araucanía? Tremenda Mucho pregunta. diálogo, mucho diálogo. Ahí hay que dialogar y hay que dialogar con la gente. Ahí hay dos patas, ¿no es cierto? Por un lado, hay una violencia que es inexcusable y te digo que es una violencia que ha matado a personas mapuches. Yo estuve en la Araucanía harto tiempo y estuve con una familia a la que le habían matado a sus dos hijos y ellos son mapuches. Eh, entonces, esto no es un tema de mapuches contra otros. Aquí hay un grupo violentista que además no sabemos cuán involucrada puede estar en otro tipo, ¿no es cierto?, de delitos de los cuales podría estar financiándose, pero la verdad es que no caigamos en la trampa de que estos son los chilenos versus los mapuches. No es así. Y por lo tanto, pero lo que sí hay en la novena región es una pobreza brutal. O sea, cuando uno lee un documento que sacó la universidad, ¿cómo se llama? La Autónoma, que empezó a mirar cuáles eran las comunas, las diferencias entre las distintas comunas y entre las distintas regiones. Efectivamente, la novena región sale muy mal parada en todo, muy baja inversión del Estado, etc. Así que ahí yo creo que hay que entrar a invertir, hay que entrar a conversar con las comunidades y con los líderes que son dialogantes, y a los otros, efectivamente, nuevamente, observar, mirar y sencillamente no tolerar ese tipo de violencia. Si ustedes ven que hoy día le llegó una bala, o sea, hace algún tiempo atrás, a una niñita, no me acuerdo si tenía 9 o 11 años, 9 años, a otro sí. señor, 9 años, a otro señor lo mataron trabajando en el campo. O sea, esto no es una cosa de ricos contra pobres, ni mapuches contra no mapuches. Aquí hay un tema de violencia delictual muy fuerte, y por otro lado hay un problema de carencias también muy fuerte. Así que hay que trabajar en ambas a la vez. ¿Se debe aplicar más la ley de seguridad del Estado? Lo que pasa es que en general los jueces al final no la aplican. No sé por qué. No soy especialista en eso, Karen, pero sí creo que hay que meter mucho más gente a la cárcel. Y hay que ayudar a mucha otra gente que la necesita. Evelyn, le queremos dar las gracias. Quedaron hartas preguntas en el tintero, pero el tiempo se hace nada. Nada, El la tiempo se hace conversación nada. entretenida. Darle muchas gracias. Gracias también a todos los que estuvieron hoy día aquí presentes y aportaron con sus preguntas y sus comentarios. Y dejarle invitada para más adelante, cuando ya estemos en plena campaña presidencial, pues. Bueno, pues Karen, un gusto haber conversado contigo. Mucho cariño a todas las, ahí están dándote, gracias a ti y a mí, Catalina. Oye, muchas gracias a todos ustedes por estar hoy día conectados, y ha sido de verdad un agrado, tanto tiempo que no sabía de ti, Karen. Así que una alegría. Ojalá que nos veamos de nuevo próximamente. Un Ya abrazo pues, grande. un beso. Chao, Gracias. chao.